por una explicación y un contexto rápido de Elasticsearch. Mi nombre es Camilo Sierra, entonces introducción. Trabajo en Elasticsearch desde hace 3 años, pero utilizo la tecnología de Elasticsearch hace unos 10 años más o menos. Y desde hace 10 años que la empecé a utilizar, ahí ya no hago nada más sino Elasticsearch. Ha sido mi pasión desde aquella época. Y bueno, ahora trabajo en Elastic en support, entonces ayudo a los clientes, pero también ayudo de manera interna a que la gente de support en Elastic pues esté al día en todas las novedades sobre la stack. También hice esta presentación con Melvin. Melvin trabaja en la parte de training, es la persona que se encarga, está en el equipo de las personas que se encargan de hacer las presentaciones o los cursos, más bien sobre todo los cursos y las certificaciones. Entonces hicimos esta presentación los dos. Él no habla mucho español, solo francés, solo francés e inglés, entonces deben ser como las 3 de la mañana, así que se quedó dormido. Entonces voy a estar aquí, voy mirando poco a poco el chat. Si tienen alguna pregunta, no duden en hacerla. Mi trabajo es ese, a responder a los clientes. Entonces, si tienen alguna pregunta, alguna duda, hay algo que no les queda claro, ustedes pueden o cortar el micrófono y hacerme la pregunta o ponerla por el chat, pero por favor hagan preguntas para estar seguros de que cuando terminemos esta sesión todo quede claro. Vamos a empezar con un poco de contexto. Ahorita ya empecé a decir Elastic Stack, entonces vamos a hablar un contexto de qué es lo que es. Por si alguno es un poco medio nuevo, Kibana es el servicio que nos va a permitir visualizar la información que va a estar en Elasticsearch, que va a estar estoqueada en Elasticsearch. Luego vamos a tener Bits y Logstash. Bits y Logstash son programas que nos van a permitir traer la información desde otros servidores, desde otras partes, hacia Elasticsearch. Entonces, Bits es muy ligero, es un programa en Go y se utiliza cuando la información, usted tiene que traer un syslog, tienen que leer informaciones de un file desde un fichero o cosas así. Y Logstash ya es un poco más complejo, ya es un ETL, su trabajo es de extraer, transformar. Entonces, más cuando ustedes tienen que hacer transformaciones a la data que están recuperando, es cuando van a utilizar Logstash. Nosotros tenemos la Elastic Stack y luego tenemos 3 soluciones. Las soluciones son Enterprise Search, Observability y Security. Para darles un poco una idea de lo que es Observability, bueno, Observability, escuché en Guadalajara un comentario muy bueno sobre la diferencia entre Monitoring y Observability y decían, Monitoring es, para dar un ejemplo, Monitoring es cuando le dicen, ya no tiene más dinero en el banco. Esa es la idea. Y observability, le dicen en qué se ha gastado el dinero. Digamos, se comió muchos chocolates este mes y por eso no tiene dinero. Entonces hay una verdadera diferencia entre lo que veíamos antes de lo que era monitoring, que era solo visualizar si los servidores están funcionando o no, y lo que ahora llamamos observability. Observability es los logs, que lógicamente es una parte súper importante, pero también son los metrics. También queremos como poner todos esos en el mismo punto, porque imagínense ustedes tienen logs de su servidor o de su aplicación web que les dice que hay ciertos errores. La gracia es que ustedes van a poder utilizar los metrics del servidor para saber si esos errores están relacionados con un servidor que tiene poca memoria, con un disco que va muy lento. Entonces, observability es más global, no solo es saber si está funcionando o no, sino saber qué puntos tienen problemas y cuándo tienen problemas y cómo podemos solucionarlos. Luego tenemos la parte de security y security tenemos SIEM. SIEM es Security Information and Event Management, o sea, imagínense ustedes ponen SIEM es, bueno, agentes en varios servidores, lo pueden poner en computadoras, en network device, y toda esa información que se colecta sobre seguridad va a enviarse a Elasticsearch y desde Elasticsearch ustedes van a poder visualizarla. Entonces hay gráficos que ya están hechos y les va a permitir ver si hay algún hacker o alguna persona malintencionada intenta entrar en su servidor, cómo está intentando entrar,
si es un servicio HTTP, qué HTTP son las que están llegando. Entonces tenemos todo eso y tenemos también toda la parte de Endgame, que es esta imagen que vemos acá. La parte de Endgame son endpoints que vamos a ir a instalar en las computadoras. Imagínense, ustedes tienen en una empresa 2000 computadoras. En cada computadora se va a instalar un endpoint, es un mini programilla también muy ligero. Y desde Endpoint y desde esta parte vamos a poder visualizar esa información que se recupera y si por ejemplo, y vamos a tener una alerta si por ejemplo uno de los computadores está infectado. Uno de los computadores, alguien descarga un fichero que tiene un troyano, un virus, lo vamos a saber desde aquí y vamos a poder poner en cuarentena esa computadora, esa máquina, para estar seguros de que no va a infectar el resto del parque. Entonces es súper importante la seguridad y voy a hablar también sobre la seguridad en Elasticsearch, es súper importante para nosotros. Y el nuevo en la familia, Elasticsearch Enterprise Search, es genial, es una aplicación, un UI que les va a permitir de indexar todo el contenido que usted tiene en Jira, en GitHub, en Google Drive, tiene muchísimos y tiene diferentes plugins donde él automáticamente va a ir, va a hacer un scroll de la información y va a traerla y ustedes van a poder buscar todo desde un solo punto. Yo les digo desde mi punto de support es genial porque imagínense, yo tengo que ir a buscar cuando hay un problema, tengo que ir a buscar en GitHub si ya no hay, si hay un inicio que se ha creado, luego tengo que ir a buscar en nuestros Google Drive para ver si hay algún knowledge base, algo que se ha escrito sobre eso. Entonces, siempre yo tengo que hacer como antes, tenía que hacer varias búsquedas y ahora lo que estamos intentando hacer es que tenemos este nuevo producto que nos permite en un solo sitio coger todos los diferentes datos de las diferentes partes que tenemos. Y lo bueno es que no se necesita saber nada de Elasticsearch, no tienes que hacer ninguna query, todo ya está hecho. El UI tú solo le dices, mira, quiero que vayas a GitHub, me indexes todo lo que está aquí, quiero que vayas a Jira, me cojas todo lo de aquí, quiero que vayas al Google Drive, me traigas todas estas informaciones y las quiero buscar desde un solo punto. Entonces es algo súper interesante cuando ustedes no quieren hacer búsqueda en varios y diferentes sitios y no quieren mucho tardar en en tenerla funcionando rápidamente. ¿Dónde podemos utilizar esto? Lo pueden utilizar en sus propios computadores. Elasticsearch tiene una parte open source, tiene una parte que es gratuita también, que vamos a hablar mucho de esa parte gratuita porque mucha gente no la está utilizando y es súper importante. Y si no la quieren utilizar, también la pueden utilizar en el cloud. Nosotros tenemos una versión en el cloud, un mes gratuita. Y nosotros es un mes gratuito, no les vamos a pedir la tarjeta de crédito, no vamos a pedir ese tipo de información. Nosotros solo queremos que utilicen la aplicación, se den cuenta lo potente que es y que ustedes ya decidan luego si continúan o no. Luego también tenemos Kubernetes o tenemos SS, ustedes ya son grandes compañías que tienen, no sé, 30 o 40 clústeres en la empresa que tienen que manejar para que tengan un solo sitio donde se pueda manejar. Tienen el SE, que es Elastic Cloud Enterprise, o luego tienen Kubernetes. Pero ya no vamos a hablar más de eso, vamos a empezar a hablar directamente sobre el upgrade, sobre la 7.7. Si nos queda un poco de tiempo, hay un blog muy bueno que se hace sobre la 7 y se los voy a enviar luego, pero voy a empezar de una vez con el upgrade, porque tal vez hay cosas aquí en el upgrade en el que tenemos menos información y en el que me gustaría darles más detalles desde mi punto de vista de support. Acuérdense que como support, cada vez que alguien hace un upgrade y tiene algún problema, nosotros somos los primeros en saberlo, entonces yo quiero, lo que hicimos fue recuperar toda la información de nuestros clientes, todos los problemas que han habido, y se las quiero presentar pues para que ustedes no tengan los mismos problemas, para que ustedes eviten los problemas que ya han ocurrido en el pasado. Mi mujer dice que hablo mucho, entonces no duden en pararme y hacer preguntas. ¿Ah? Yo me pongo a hablar y luego no hay quien me calle, entonces no duden en decirme, Camilo, por favor, para un minuto y me hacen preguntas. ¿Ah? Vamos a empezar por Elasticsearch. Esto es una de las partes principales y lo van a ver mucho en las documentaciones, estos diferentes tipos. Entonces, les voy a explicar cada uno de los tipos
para estar seguros de que saben qué significa y cuándo utilizarlo, que es lo más importante. Porque a veces uno se dice, ¿y cuándo utilizo esto? ¿Cuándo utilizo el otro? Pero, a ver, permíteme un segundo. Ya está. Francisco, es que podrías poner mute a tu micrófono, por favor. Creo que no. Bueno. Bueno, vamos entonces. Permítanme un segundo. Entonces. Tenemos como varios y ya ahora sí parece que ya. Bueno, entonces ahora sí vamos a hablar de cómo hacer el upgrade de Elasticsearch. Entonces tenemos el Full Cluster Restart. No es fácil porque cuando hablamos de un Full Cluster Restart significa que van a tener que coger todos los nodos de Elasticsearch que están en el mismo clúster, van a tener que apagarlos, hacer el upgrade y luego van a tener que van a tener que correr el sistema todos más o menos, no al mismo tiempo, pero tienen que apagar todo al mismo tiempo y luego empezar poco a poco a hacer un start en los nodos Elasticsearch. Entonces es algo que es relativamente duro, no es fácil porque ustedes van a tener que decirle a su cliente, a su jefe, buenas, tenemos que parar el sistema, no podemos ingerir más datos por los próximos 30 minutos, X minutos, porque no sabemos, todo depende de la cantidad de nodos que ustedes tengan, si tienen problemas o no, lo que va a tomar. Entonces el full cluster restart es siempre algo difícil, porque ya antes de trabajar en Elastic yo trabajaba en desarrollo y siempre era difícil llegar y decirle al jefe, oye, tengo que apagar la base de datos y no tenemos más búsquedas, no vamos a poder meter nuevas informaciones y no estoy seguro por cuánto tiempo. Entonces, el full cluster restart es una idea que hemos querido cambiar, que hemos querido, cuando la empresa evoluciona, hemos querido pasar a otra diferente. El único punto donde el full cluster restart se tiene que hacer es cuando están poniendo security. Si ustedes pasan de tener un clúster sin security de Elasticsearch a un clúster con security, tienen que hacer un full cluster restart porque tienen que poner todos los certificados SSL, todos los certificados TLS. Y les hablo de security porque security es súper importante. Y no es tan difícil como parece. En el support nosotros creamos, y les acabo de enviar el link, cómo hacer un blog post de cómo poner security desde Elasticsearch hasta Bits. O sea, en toda la cadena que vimos ahorita, la stack. Y se los puse porque es súper interesante. Security es gratuito. Entonces, ¿por qué no ponerlo? Security, acuérdense ustedes que es lo que los va a proteger de que cualquier persona malintencionada venga y recupere los datos de su clúster. Es lo que les va a permitir que ningún otro nodo se venga a conectar en el clúster si no está autorizado. Entonces es algo súper importante y en ese momento, cuando vayan a poner security, tienen que hacer un full cluster restart, ¿vale? Ahora vamos a empezar a uno de mis preferidos, que es el Rolling Upgrade. El Rolling Upgrade es lo que les va a permitir de pasar de las 5.6 a las 6.8 o de las 6 a las 6, de las 6 a las 6.8 o de las 6.8 a las 7.71, que son las versiones, sin tener que apagar el clúster en su totalidad. Entonces lo que se va a hacer es vamos a apagar un nodo, vamos a hacer el update y luego vamos a hacerlo con los otros. Y les voy a mostrar una imagen de qué significa el Rolling Upgrade, porque como es lo que más hacemos, es súper importante que lo tengan claro. Como les digo, si ustedes están en la versión 5.6, nosotros les pedimos que vayan a la última versión de 5.6. ¿Por qué? Porque cuando vayan en esa versión hay una cosa que se llama el Upgrade Assistant en Kibana, súper importante. El Upgrade Assistant en Kibana, y les voy a mostrar unas imágenes de cómo funciona. Es una página en Kibana que les dice qué problemas tienen en los indexes, qué problemas tienen en el clúster, qué settings no son compatibles entre la versión que ustedes están y la versión a la que van a ir. Entonces es súper importante y es relativamente simple. Es simplemente una página que les va diciendo los errores y si los puede corregir, les da la posibilidad de corregirlo ahí mismo. Entonces, cuando se hace un rolling upgrade, ustedes no pueden ir de la 5.6 a la 7.7. Desafortunadamente,
con Lucene las cosas no funcionan así, ustedes tienen que ir progresivamente. Quiere decir que ustedes no se pueden saltar una versión. Entonces, ustedes pueden hacer un rolling upgrade de las 5 a las 6. Entonces, nosotros le ponemos siempre las últimas versiones, entonces de las 5.6 a las 6.88. O ustedes pueden hacer un rolling upgrade si están en la versión 6 a la 6.8, o pueden hacer un rolling upgrade si están en la 6.8 a la 7.7. Nosotros siempre les vamos a pedir que vayan a la última versión que hemos enviado en la 6, que es la 6.8, para poder ir a la 7.7. Esto les va a permitir que tienen el Upgrade Assistant, que está al día. También les va a permitir que van a tener mayor facilidad y los índices van a ser compatibles entre las versiones. Ese es el rolling upgrade, lo vamos a ver. El próximo slide habla más de cómo se realiza un rolling upgrade en realidad, porque esto es la teoría y de la teoría a la práctica es otra cosa bien diferente. Y la última es el Rindex API. Esta opción es genial, pero es muy costosa y es difícil de poner en práctica en grandes empresas o en empresas donde ustedes tienen mucha información. Entonces, la idea es que ustedes tienen su clúster en la versión 2 o en la versión 5 y van a crear otro clúster al lado. Van a tener dos clústeres. Uno en la versión antigua y uno en la versión 7.71. Y lo que van a hacer es que desde la versión 7.71 le van a decir, van a utilizar la Reindex API y le van a decir, mira, recupérame toda la información que tienes en esa antigua versión y me la traes y me la index y haces un index aquí. Entonces, eso es difícil de hacer cuando ustedes tienen cuando tienen un tera de datos, lógicamente va a ser difícil porque cuando ustedes le están pidiendo al Rindex API, la Rindex API va a estar cogiendo documentos por documentos y va a hacer un index de cada documento. O sea, va a estar mirando cada documento, haciendo el análisis, va haciendo el análisis de qué es un texto, qué es un keyword, qué va en el disco, Entonces es costoso, toma tiempo. ¿Por qué es costoso? Porque tienen que tener dos clústeres al mismo tiempo. Toma tiempo porque ustedes tienen que decirle, recupera toda la información de uno y tráelo al otro. Lo que está bien con esto es que no van a tener problemas de compatibilidad porque ustedes haciendo un reindex de la información, o sea que no tienen casi que ni mirar el Upgrade Assistant, ustedes solo tienen que estar seguros que el nuevo clúster en 7.71 está funcionando. Pero es muy interesante cuando, por ejemplo, yo tengo clientes que tienen 200, 300 gigas de datos, yo les digo, no sé, y están en la versión 5, imagínense, te va a pasar de la 5.6 a la 6.8, luego de la 6.8 a la 7.71, entonces hace 3 migraciones, así sean rolling upgrade, son 3 migraciones que toca hacer. Yo siempre les digo a mis clientes, mira, si tienes 300 o 400 gigas de datos, utiliza la Reindex API. Estamos más tranquilos, sabemos que tenemos el tiempo. Si tenemos algún problema, podemos decir, bueno, vamos a seguir enviando la información al antiguo. Cuando estemos listos, enviamos la información al nuevo y recuperamos los datos que hacen falta con la Reindex API. Muy buena opción, muy lenta y costosa porque tienen que tener dos clústeres que van al mismo tiempo, el antiguo y el nuevo. Entonces tienen que tener cuidado y saber cuál es la que elegimos. En la mayoría de casos vamos a hacer el rolling upgrade. Pero lo que nos hemos dado cuenta en support es que el rolling upgrade a veces no le entienden, no se entiende realmente cómo hacerlo. Entonces quise hacer este gráfico para explicarles. El rolling upgrade es, ustedes van a seguir, imagínense, estos son sus servidores que están creando logs y todo eso, y estamos haciendo el index de esa información al mismo momento que se produce en Elasticsearch, ¿vale? Entonces este servidor está funcionando, sus clientes están buscando la información por acá, y ustedes están haciendo el index de la información por acá, y Elasticsearch está en la versión 6.88, ¿vale? Vamos a hacer un rolling upgrade a la versión 7.71. ¿Cómo vamos a hacer el rolling upgrade? Vamos a ir a uno de los nodos, vamos a apagar ese nodo, luego vamos a empezar todo vamos a cambiar las informaciones, vamos a decir, ok, vamos a cambiar el paquete, si ustedes utilizan Joom, el Joom Update, si ustedes utilizan Windows
Windows creo que tiene algo también. Tenemos también un Microsoft MSI, algo así, que les ayuda a instalar. Soy muy bueno en Microsoft, pero sé que en Windows también hay un programa que les puede ayudar a recuperar la nueva versión. Una vez ya la nueva versión está instalada en el servidor, vamos a hacer un start del servicio, pero antes de empezar con el próximo nodo, tenemos que esperar que el clúster esté en verde de nuevo. O sea, que los shards se hayan vuelto a colocar y todo esté verde. Esto es importante saber que no es una competencia. Yo sé que todos queremos ir rápido cuando estamos hablando de producción, pero mi madre decía, del afán no queda sino el cansancio. Entonces, de ir muy rápido vamos a producir problemas. Entonces, la gracia no es ir rápido, pero ir bien. Ir a un buen ritmo, pero ir bien. Les acabo de enviar más detalles porque el Rolling Upgrade no solo es apagar y prender. Hay más pasos y se los acabo de enviar aquí en el chat. Aquí solo les estoy más bien dando detalles para que estemos seguros de que entendemos el Rolling Upgrade. Este nodo ya está en 7.71 y este nodo ya todavía están en 6.8, pero nosotros seguimos haciendo la ingesta de datos. En ningún momento vamos a parar la ingesta de datos, entonces imagínense, por eso es una de las mejores opciones, porque usted le diga a su jefe, le dice, voy a hacer un upgrade, voy a pasar a la 7.7 porque es genial, porque consumimos menos y porque tenemos búsquedas asíncronas. Y no tenemos que parar nada, no tenemos que parar Logstash, no tenemos que parar absolutamente nada. Podemos seguir con el funcionamiento normal durante el upgrade. Entonces, esto es una locura, esto es genial y es lo que estamos intentando hacer ahora todo el rato. Luego, cuando ya está entonces lo que vamos a hacer es el siguiente. Entonces, vamos a ir con el segundo que está en 6.8, lo vamos a apagar, vamos a seguir las instrucciones de la documentación que les dejé. Vamos a empezar a hacer el upgrade del package y cuando se acaba, vamos a hacer un start del nodo Elasticsearch y cuando el nodo esté en verde, pasamos al siguiente. Y así lo vamos haciendo con todos los nodos del servidor. Les voy a mostrar problemas que pueden haber ocurrido, pero si ustedes empiezan y tienen muchas pantallas al mismo tiempo y quieren hacerlo todo de una vez, podemos crear problemas y les voy a mostrar los problemas, pero también les voy a mostrar en casos muy graves cómo podemos solucionarlos. A ver, creo que hay algunas preguntas. ¿Por qué Kibana se demora en darme consul de datos cuando selecciono un mes? Ok, vamos a hablar un poco de las performances si tenemos tiempo un poco más atrás. Lo que tienen que saber es que Kibana en la versión 7.7.1, que es la última que ha salido, tiene una nueva funcionalidad que les permite recuperar los datos poco a poco. No tienen que ustedes recuperar todos los datos de uno y por eso es que a veces cuando ustedes piden un mes es lento porque Elasticsearch Kibana le pide todos los datos, entonces le pide dame todo el mes. Entonces, claro, Kibana mientras recoge todas las informaciones, las mete en memoria y les envía a ustedes todo el mes, puede tomar tiempo. Esta nueva feature que está en 7.7.1, lo que hace es que les va enviando las informaciones poco a poco. Mira, ya tengo los primeros 10, luego te envía las segundas 10, luego las 20, las 100, las 2000, y así les va enviando las informaciones según las vaya recuperando. Con eso ustedes van teniendo resultados ahí mismo y no tienen que esperar a recuperar los 10,000, sino ustedes pueden decir, bueno, voy a recuperar de 1000 en 1000, entonces se le va dando 1000, toma 1000 y cada vez que tiene los 1000 se los va dando. Entonces es una muy buena opción de la 7.7.1. ¿Alguna pregunta sobre el Rolling Upgrade? ¿Cómo funciona? Ok. Entonces, vamos a Q&A. Si no hay preguntas, seguimos. ¿Cómo hacemos el upgrade de toda la stack? ¿Qué orden le damos? Porque lógicamente tenemos que tener un orden. Entonces, el orden es, si ustedes tienen Hadoop, es el primer Maven package que tienen que poner al día. Y una vez lo ponen al día, van a pasar a hacer Elasticsearch. Elasticsearch, acuérdense que es con el Rolling Upgrade. Y luego van a hacer Kibana. Kibana también les voy a mostrar algunos detalles de problemas que pueden haber cuando hacen el upgrade. Kibana es muy simple, ustedes lo apagan, hacen el upgrade y lo levantan. Pero les voy a mostrar más detalles. Luego de que hacen Kibana, pueden hacer Logstash, pero ustedes tienen que saber de que Logstash 6.8 puede discutir con Elasticsearch 7.
Entonces hay una página muy interesante que nosotros utilizamos muy seguido, producto compatible. Entonces se llama el Matrix. Entonces aquí en la compatibilidad vamos a ver qué versiones son compatibles entre ellas. Si ustedes igual quieren poner Logstash en el 7.7.1 y su Logstash antes estaba en el 6, solo tienen que saber una cosa muy importante. Hay diferencias en Logstash 7.7.1 que hacen que las pipelines sean más estrictas en cómo ustedes han hecho los filtros. Si ustedes tienen configuraciones en Logstash que son complejas, tienen que hacer test en desarrollo en la versión 7.7.1. Aquí no hay opción de que ustedes pasen de las 6 en producción a las 7, así de una. Ustedes tienen que hacer los tests porque la versión nueva es más estricta. Entonces, errores que en la versión 6 nosotros decíamos, no pasa nada, esto, el código era más simpático, decía, no pasa nada, esto es un error, pero lo entiendo, lo que quiero hacer, lo analizo y lo envío. Esos errores ya no van a funcionar en la versión 7, a partir de la 7.0. Si ustedes ya están en la 7.0, pueden ir a la 7.7 sin mayor problema porque no tenemos una gran lista de breaking changes. Pueden verificarlos antes de ir, pero no tienen que hacer test, pero entre las 6 y las 7 hay una gran diferencia por esta parte de que somos mucho más estrictos en el código que se ha escrito. Entonces ustedes van a tener los logs. Si hay algún problema, les va a decir, mira, aquí esto no lo entiendo, hay algún problema en la información que enviaste. Bits es lo mismo. Bits no tiene que estar en la misma versión que Elasticsearch para enviar las informaciones. En el link que les envié justo antes, se llama Matrix Compatibility, ni en inglés me sale la palabra. Entonces, en ese link van a ver las diferentes versiones que se pueden hablar. Por ejemplo, Bits y Logstash 6.8 son compatibles con Elasticsearch 7.7. Entonces, ustedes no tienen que pasar todo, pero lógicamente Logstash, Bits tienen funcionalidades que son muchísimo más interesantes y mejor en la versión 7.7 que en la versión 6.8. Luego pueden hacer APM y si tienen plugins, una vez más hay un link que les ayuda con el orden si llegan a olvidar esta secuencia que les he dado. Entonces, vamos con el próximo. Buenas prácticas. Esto es una de las partes esto es una de las partes antes porque es aquí cuando realmente trabajando en el support les puedo dar un feedback y les puedo decir, miren, tengan cuidado con esto porque mucha gente ha tenido este problema y se puede evitar fácilmente. Entonces, es como esta pequeña imagen que podemos evitar para tener problemas en el futuro, porque nadie quiere tener problemas, lógicamente, cuando está haciendo el upgrade. Entonces, vamos a ver algunas de ellas. La primera, simple, y además esto les va a permitir ustedes ir a hacer un upgrade tranquilos, relajados, con una cerveza, es tener snapshots en su servidor. Snapshot API es súper simple. Ustedes ponen Elasticsearch Snapshot, van a tener una explicación de cómo hacer snapshots y snapshots es lo único que va a hacer es, ustedes antes de hacer el upgrade hacen un snapshot, entonces va a coger toda la información que hay en Elasticsearch, va a hacer una copia, ustedes pueden decir dónde van a hacer la copia, la pueden hacer en un disco duro, en un Shard File System, en un S3, en un HDFS, pueden hacerlo en Azure, en Google Cloud, en Amazon, pueden ponerlo donde ustedes quieran. Y si llega a haber algún problema, es simple, ustedes solo recuperan esos snapshots, los ponen en el Elasticsearch y toda la data, si llega a algún problema, si llegó a perder algún dato, pues no se ha perdido porque ya lo tenían guardado en los snapshots. Simple, en la documentación van a ver que son 4 pasos simples que se tienen que seguir y esto es súper importante. Antes de hacer un upgrade, uno nunca sabe y nosotros trabajamos lógicamente muy fuerte para que nunca se pierda ninguna información, pero cosas de la vida. Hay días que uno no se levanta con el pie derecho, entonces es súper importante de hacer los snapshots. También les voy a mostrar Snapshot y Restore y luego también les voy a mostrar cómo evitar problemas de corrupción o de cosas así. En la versión 7
y déjenme les envío esto porque esto viene de un blog post y esto lo hemos visto mucho y me sorprende mucho, entonces quiero estar seguro de que ustedes saben que esto existe. En la versión 7 hemos cambiado los nombres de algunos de los settings que ustedes tienen en la configuración. Entonces, antes llamamos Discovery, Send, Ping, Unicast, Host y se ha cambiado y ahora se llama Discovery, Seed Host. Tenemos así 3 de ellos que se han cambiado. Y aún más importante, el minimum master nodes, que era algo como súper primordial que se tenía que poner, ya no existe. Se perdió. Se perdió en el viaje entre las 6 y las 7. ¿Por qué se perdió? Entre las 6 y las 7, en la versión 6, desde la versión 2, en realidad, desde la 0, si podemos decir, el mínimo master node siempre era un problema. Era un número que tenía que ser calculado por ustedes, los desarrolladores o la gente en DevOps, y tenían que ponerlo. Vamos a decir que a veces veíamos números en unos servidores, a veces veíamos otros, a veces el cálculo se hacía bien, a veces el cálculo se hacía menos bien, y esto podía producir errores. En realidad, en la versión 7, lo que se han dicho los desarrolladores es, si nosotros sabemos cuántos máster hay, ¿por qué tenemos que pedirle esa información al cliente? Vamos a hacer la vida más fácil al cliente o al usuario de Elasticsearch. Si usted sabe cuántos master nodes tiene, yo voy a calcular, así que Elasticsearch va a calcular automáticamente los mínimo master nodes. Así que este setting ni siquiera existe en la versión 7. Entonces, se los digo, estos settings son súper importantes y tienen la documentación, esta es la página de la documentación, tienen que ir a verlo porque a veces nos encontramos de que la gente hace el upgrade, no hace estos cambios y vamos a tener problemas porque lógicamente el servidor, cuando ustedes imagínense el seed host, a veces entonces se cambiaron, entonces ya el clúster no sabe dónde ubicar a sus otros nodos. Y a veces nos encontramos en pleno upgrade en producción y a darnos cuenta que estos settings no han sido cambiados. Entonces esto puede ser un gran problema y quiero que estén, o sea, que tengan en cuenta que estos settings no existen más. Les acabo de enviar el, si se los envié, no, pero es que, no, perdona que, a ver, que tal vez, a ver si, bueno, entonces les envío un blog post que habla sobre esto, sobre la nueva versión 7 y cómo funciona, porque se llama Discovery Zen 2, y entonces este también tienen todos los detalles, pero estos son settings en los que ustedes tienen que ya, cuando ustedes hacen el upgrade, recuerden que ustedes están haciendo el rolling upgrade, ustedes apagan el nodo de Elasticsearch y lo que tienen que ir a hacer es, lógicamente, cambiar los binarios, hacer el update de los binarios con Joomla o con lo que quieran, y luego venir a cambiar en la configuración estos settings y poner las buenas informaciones. Esto es clave y súper importante y lógicamente lo tienen que hacer ahora porque si lo hacen cuando estamos en plena producción, estamos jodidos. Va a ser difícil. Yo les voy a explicar cómo vamos a poder corregir ese tipo de problemas, pero la gracia es que ustedes nunca lleguen allá, nunca tengan que hacer esto y esto nos ha pasado varias veces, por eso quiero hacer un paréntesis y hablar de ello. Luego la realidad hacia la producción, y esto también es para Elasticsearch, pero también es para Logstar. Nosotros lo que tenemos es que imagínense en realidad ustedes tienen un servidor, tienen 12 nodos de Elasticsearch, 3 master dedicados, 3 coordinadores, 3 hot nodes, 3 warm nodes, tienen lo que podemos empezar a llamar una arquitectura compleja de Elasticsearch. Y cuando ustedes están haciendo el test, lo hacen en una computadora. Entonces, ¿por qué este ejemplo se los pongo? Porque muchas de las personas que tenían errores, que no habían puesto estos settings, lo que hicieron fue que hicieron el test en una computadora con un solo nodo o en un servidor y solo tenían un solo conexión con otros servidores o de crear un clúster, porque ustedes tienen un solo nodo. Entonces el nodo comienza y dice, estoy funcionando solo, yo soy el master, soy el data, soy el coordinador, yo hago todo y no necesito a nadie más y él está tranquilo. Entonces nunca en ningún momento va a necesitar los seed hosts o saber el mínimo master nodes o saber todas estas informaciones. Entonces, si ustedes tienen una producción, tienen que acercarse un poquito cuando están haciendo los tests de lo que están haciendo. Y lo mínimo es que tengan ustedes 2
como mínimo, o sea, dos nodos es incorrecto, siempre tiene que tener tres. Recuerden porque también tuve un problema, o sea, alguien tenía dos nodos nomás. La idea es que ustedes siempre tengan tres para que la información pueda estar distribuida. Entonces, ustedes cuando estén haciendo el test en sus trabajos, porque obviamente no van a pasar en producción, el upgrade directo en producción, cuando están haciendo el test, mínimo tres nodos. No se van con un nodo porque no van a tener los mismos problemas, y esto también está en Logstash. Tuve un problema la semana pasada. Cuando ustedes tienen una configuración, lo que llamamos pipelines en la versión 7, si ustedes tienen una configuración súper compleja en la versión 6, cuando ustedes van a hacer el upgrade en la versión 7, no utilicen solo dos líneas. Ustedes tienen que utilizar la misma pipeline, porque, por ejemplo, en el caso que teníamos es que estaban consumiendo muchos workers. Los workers de Logstash es lo que le permite asociar a los cores de sus servidores. Entonces, cuando ustedes están probando Elasticsearch, Logstash, tienen que estar seguros de que más o menos están haciendo lo mayor posible para parecerse a la producción, ¿vale? Muy importante por Logstash, porque los workers, la utilización de workers acá, cambia un poco. Entonces, es siempre importante de hacer un test con la totalidad de la configuración. Y aquí llegamos a uno de los problemas. Tenemos los master nodes, como Yoda. ¿Y qué pasa si estamos haciendo un rolling upgrade y apagamos todos los master? ¿Qué pasa si nos quedamos sin Yoda? Nada funciona. ¿Sí o no? Hemos visto en Star Wars que ya nada funciona. Sin Yoda, si no, tiene que aparecer en mitad de la película porque si no, todo el mundo está perdido. Y lo mismo pasa con Elasticsearch. Si nosotros no tenemos master, no tenemos ningún nodo de master, si ustedes llegan a intentar crear un nuevo index, llegan a intentar el clúster por alguna razón, tiene que mover shards de un nodo a otro, no va a poder hacerlo porque el único que hace eso es el master elegido. Van a tener un problema que se llama master not discovered or elected yet. Ese problema es que ustedes en el rolling upgrade no están siguiendo el orden que les he dicho. Ustedes hacen uno, cuando se terminó, hacen el otro, cuando se terminó el otro, pasan al otro, pero ustedes tienen que estar seguros que cuando terminaron el clúster esté en verde, en green, para poder pasar al otro. Ustedes no se pueden ir y apagar todos los master nodes y pasar porque esto va a crear un conflicto y errores en el servidor. Entonces esto es algo que ha ocurrido y lo pueden ver en Discuss. Muchísima gente tiene este problema. Lo pueden ver, bueno, nosotros hemos tenido muchos de estos problemas, entonces es algo súper importante. Si están haciendo rolling upgrade, los master tienen que hacerlo uno por uno. Ya los data nodes es importante, los master nodes es importantísimo, ¿vale? Ahora vamos a hablar de Kibana. Creo que alguien estaba también hablando de Kibana. Lo que nosotros decimos en nuestras documentaciones y lo que decimos es, por favor, si ustedes van a hacer un rolling upgrade, intenten apagar los Kibanas antes de hacer el rolling upgrade. La razón es porque cuando estamos haciendo un rolling upgrade, las versiones de los eventos, por ejemplo, alguien que cree un dashboard cuando estamos en pleno rolling upgrade, el dashboard va a quedar entre dos sitios. Entonces, ¿en qué formato se va a crear? ¿Cómo se va a crear? ¿A qué momento se va a hacer? Entonces, nosotros decimos que es mejor si los nodos están apagados. No tienen que estar obligatoriamente apagados, pero es mejor si están apagados. O por lo menos, a mí me encanta utilizar Kibana porque tiene DevTools. Acuérdense, es donde ahí uno pasa todas las requests a su servidor y ve si está en rojo, si está en verde, cuántos shards están asignados, cuántos no. Y lo que yo le aconsejo a mis clientes es, usted guarde un Kibana Node prendido para poder hacer las queries, pero intente de que ese Kibana no sea todo el mundo, no sean todos los sales o todas las personas de marketing que acceden, porque si empiezan a crear dashboards, si empiezan a crear visualizaciones, pueden haber conflictos. Otra cosa que es súper importante, ustedes, el orden, si se acuerdan, primero hacemos el upgrade de Elasticsearch y luego hacemos el upgrade de Kibana. Entonces, cuando se hace el upgrade de Kibana, ustedes apagan los servidores
Y lo que hace mucha gente es que hacen los tres, tienen tres Kibanas y hacen el upgrade de los tres al mismo tiempo. Entonces nos encontramos que todos los Kibanas se lanzan al mismo tiempo y esto crea errores. Ustedes cuando tienen tres Kibana o cuando tienen dos Kibana, cuando tienen más de uno en todo caso, tienen que hacerlo primero con uno. ¿Por qué? Les voy a contar el detrás de escenas de esto. Cuando el primer Kibana se lanza, imagínense todo el clúster ya está en la... Uy, ¿qué pasó aquí? Todo el clúster ya está en 7.7, 1 y esto es 6.8. Entonces ustedes hacen primero lo upgrade, lo pasan a 7.7. Cuando hacen el start de este servicio de Kibana, lo que hace es que él va a ir y va a crear, va a meter al día el index.kibana, que es donde guardamos los dashboards, las visualizaciones. Va a meterlo, va a cambiarlo, va a adaptarlo a la versión 7.7. Por eso es que a veces si ustedes miran los nombres de los index, van a ver que se llama .kibana /1 o 2 o 3. Es porque eso se lo hace. Si ustedes prenden todos los Kibanas al mismo tiempo, lo que puede ocurrir es que se crea un conflicto porque todos van a intentar de meter al día el index de Kibana y nosotros necesitamos que uno solo lo haga. Entonces, cuando ustedes tienen varios Kibana, prendan uno. Cuando Kibana esté totalmente funcionando, que ustedes lo puedan, que se puedan conectar, que puedan hacer esto, ustedes ya pueden prender los otros dos al mismo tiempo, no pasa nada. Es el primero el que tenemos que tener cuidado. Un error que suele ocurrir, y les voy a dar luego pistas de cómo corregirlo si llegan a estar en este caso, si usted está viendo este video, y que tiene índices cerrados y que esos índices cerrados usted los había creado en la versión 2 o en la versión 5, y usted no se dio cuenta y usted hizo un upgrade a la versión 7, el clúster no va a iniciar. Porque acuérdense que Elasticsearch puede saltar, para leer los índices, solo puede saltar una versión. Entonces, si ustedes están en 5, en la versión 5 de Elasticsearch, Elasticsearch va a poder leer los índices que se han creado en la versión 5 y en la versión 6. Si ustedes están 6, en 5 y 6, si ustedes están 7, Elasticsearch solo va a poder leer los índices que han estado creados en la versión 6 y en la 7. Entonces, todos los índices que se han creado en la versión 5 van a tener problemas. El Upgrade Assistant de Kibana se los va a decir y se los voy a mostrar. Pero imagínense si los índices están cerrados, ustedes no se van a dar cuenta, ustedes van a pasar a decir, todo está bien, nos vamos, y el problema es que luego eso le va a crear problemas. Entonces siempre acuérdense, antes de hacerle el upgrade, si ustedes utilizan mucho el Closed Indices, de mirar que todos estos índices cerrados estén en la buena opción. Ustedes los abren, hacen el Upgrade Assistant, miran la versión y luego pasan a otra cosa. Yo no les voy a decir que metan en producción el viernes, lógicamente, no es el hecho. Pero lo que sí les voy a decir es que, lógicamente, en el rolling upgrade tienen que intentar de que el upgrade se haga cuando el load sea más bajo. Si ustedes hacen el rolling upgrade, digamos que ustedes son una empresa de e-commerce, ¿vale? Ustedes venden productos y el lunes a las 9 de la mañana es cuando más gente se conecta. Si ustedes hacen el rolling upgrade el lunes a las 9 de la mañana, que es cuando más gente se conecta, sabiendo que el rolling upgrade ustedes van a tener que quitar un nodo de Elasticsearch, el clúster va a estar más sensible porque va a tener que distribuir, si antes tenía 5 nodos, va a tener que distribuir el load o la cantidad de requests que llegan en búsqueda, ya no las va a tener que distribuir en 5, sino en 4. Entonces, lógicamente, va a aumentar la presión en los otros nodos. Entonces, es súper importante de que cuando ustedes hagan el rolling upgrade, intenten ir sobre tiempos donde estamos, donde hay menos tráfico. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Uno de mis clientes hace 5 teras por día, un banco. Ingesta cada día 5 teras. ¿Cómo vamos a hacer el rolling upgrade en ese tipo de servidores? Ese rolling upgrade, porque es de lunes a viernes más o menos, donde hay más, donde tenemos las 5 teras en media, entonces nos toca hacerlo un fin de semana. No es lo más bonito, pero lógicamente nosotros lo que queremos es que sea lo más seguro posible y que sea lo más rápido. Si nosotros tenemos 5 teras y tenemos que hacer un restart, tenemos que bajar nodos, lógicamente el load va a ser más alto y esto va a poder causar problemas. Entonces intenten no hacer el rolling upgrade
cuando tienen un load más alto. O sea, intenten bien poner el día en el que lo van a hacer. El día y la hora, lógicamente. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Tiene alguna duda sobre lo que he comentado? Como les digo, hablen, ¿ah? Porque yo si no me puedo quedar aquí horas. ¿No? ¿Todo bien? ¿No quedan dudas sobre lo que hemos hablado? Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces vamos a pasar el próximo. Entonces el Upgrade Assistant, ya varias veces les he dicho, el Upgrade Assistant está bien, tienen que mirarlo, tienen que mirarlo. El Upgrade Assistant tiene cosas que están muy bien. Mm, ah, sí, ya lo he cambiado. Ajá. Una pregunta, entonces aquí acaba de llegar. Sobre si uno está en la versión 2, lo que se recomienda es una Reindex API. Sí, lo más recomendado es hacer la Reindex API porque el salto es extremadamente, es muy grande. Porque imagínense si tienes que ir de las 2, sería de las 2 a las 5, de las 5 a las 6, de las 6 a las 7. El rolling upgrade nos va a tomar años. Se puede hacer, y no digo que no se pueda hacer, pero la idea y lo mejor que se pide es que se haga lo más fácil, lo más fácil. Es que se haga un reindex API. Es lo más sencillo. Luego está claro que si tenemos teras de datos, nos va a tocar hacer el rolling upgrade y pasar de las 2 a las 5, de las 5 a las 6 y de las 6 a las 7. No hay problemas de migrar de las 7.3 a las 7.71, no hay problemas de hacer una migración, se pueden hacer un rolling upgrade, como se los mostré antes. Además que lo que está bien en la 7.3 es que ustedes ya tienen la buena configuración. Entonces no tienen que, no necesitan del Upgrade Assistant tanto como como lo necesita gente que está en la versión número 6. La versión 7.7 tiene mejoras muy importantes comparada a la versión 7.3. Parece una versión menor, como digamos, ¿no? Pero es una versión gigantesca. La versión 7.7 tiene mejoras en alertas. Las alertas ahora se van a hacer desde Kibana. El sistema es mucho más escalable de lo que es el Watcher o el Alerting que le llamábamos antes. Entonces las alertas son mucho más interesantes en la versión 7.7. Uno de los puntos más importantes, y lo he visto con muchos de mis clientes, y Eddie, que también trabaja conmigo en el support, puede decirlo, tenemos el IP, la cantidad de IP que se utiliza ahora es menor en la versión 7.7 que en la versión 7.3 y se ve, se ve la ganancia. Importantemente, tenemos también la rapidez de las búsquedas en la 7.7 que ha mejorado mucho con respecto a la 7.3 y ni les digo con respecto a la 2 o con respecto a la 5. ¿Ah? El cambio es abismal. Entonces, ¿cuántos nodos máximos? Si no hay límite. Yo he visto, por ejemplo, lógicamente ya se pueden imaginar cuando se están ingiriendo 5 teras de datos al día, toca tener nodos ahí a dar y convidar. Entonces nosotros tenemos en ese servidor, en este momento hay 220 nodos de Elasticsearch en data. Hay hot, hay one y se tienen coordinators, se tienen muchos coordinators y se tienen coordinators para que los datos estén más seguros y no se caiga la información, pero no hay límite. Luego ahí pueden haber ciertos problemas, pero no hay límite. Lo de la licencia, tal vez lo podemos explicar luego. La licencia es cuando tú compras una licencia, la compras sobre el segundo de nodos. Elasticsearch tiene dos opciones, una gratuita y una con licencia. La licencia te abre acceso al support, te abre acceso a algunas features, algunas funcionalidades que son premium, como machine learning, graph. Tenemos cosas así de security también, pero bueno. Y entonces es cuando ustedes negocian la licencia, que tienen unos nodos máximos, pero recuerden que lo básico y lo más importante, como la seguridad de hacer un login,
de ponerle seguridad a su clúster y que no cualquiera pueda quitarle la información es gratuito. Entonces, si ustedes tienen un clúster en su trabajo y no tiene seguridad, es la primera cosa que les pido que hagan antes de hacer un upgrade, es ir y poner seguridad. La seguridad es clave en el mundo de hoy. ¿Cuánta gente malintencionada está alrededor queriendo ver las informaciones que se pueden sacar? La seguridad es gratuita, no les cuesta absolutamente nada, la pueden poner en una cantidad de nodos ilimitados. El link que les envié, se los vuelvo a enviar. Les explica paso a paso cómo poner la seguridad. Esto es rápido, no les toma tiempo, entonces no lo duden en hacerlo. Vuelvo sobre el Upgrade Assistant, se los voy a mostrar. Vamos a ver aquí si mi Kibana todavía está conectado. Yo tengo mi Kibana en el cloud. A ver, entonces, aquí es donde llegan al Upgrade Assistant. Esta es la versión 6, yo estoy en la versión 6.8. Y lo que les quiero mostrar, algo también súper importante, lo que no les he contado, es el Deprecation Logs. Si ustedes están en la versión 6.8 y quieren ver si las search queries o las agregaciones o todo lo que están haciendo están utilizando algún setting que ya no se utilice más en la versión 7, ustedes hacen on aquí, on, y entonces todas esas informaciones de deprecation, de cosas, mira, usted está utilizando esto, pero esto ya no va a funcionar en la 7. Todo eso lo puede hacer en la versión 6.8, ustedes lo pueden activar desde ahora. Con eso los prepara a mover a la versión 7.0 o 7.7. Ustedes, esto les va a ayudar y les va a decir todas las cosas que están utilizando los clientes cuando hacen un index, cuando hacen una búsqueda, cuando hacen una agregación. Esto les va a ayudar a saber todas las etapas que están haciendo. Luego tienen cluster. Si yo tuviese mínimo master nodes aquí, me diría pilas. Usted tiene este setting no está funcionando. Acuérdese que va a tener que cambiarlo en la versión 7. Luego tenemos los indexes. Acuérdense que yo les había comentado que cuando un index se crea en la versión 5, no va a ser compatible en la versión 7 de Elasticsearch. Entonces ustedes lo que hacen es que llega acá y les dice, miren, yo tengo estos índices, y todos estos fueron creados en la versión 5.6. Si usted no hace el reindex, estos índices no van a funcionar en la versión 7 y no van a poder ni siquiera hacer el start de Elasticsearch. Entonces simplemente ustedes dicen, mira, listo, muy bien, quiero... ahorita se está haciendo un backup. Yo lo tengo... Entonces digo, sí, tac, muy bien. Digo que ya hice los backups y hago el reindex. Kibana va a hacer directamente el reindex, yo no tengo que hacer nada, ellos Kibana se va a encargar de recuperar el index que era hecho en la versión 5.6, ponerlo en una versión que Elasticsearch 7 pueda leerlo, y una vez acaba, él solo me va a decir, mira, ya el index está listo para ir en la versión 7, en todo caso no tiene más problemas, entonces ustedes tienen que ir. Aquí ya está. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, este reindex ya se puso al día. Entonces, si yo llego a reloadar la página, hago un refresh, entonces ya no lo vamos a ver más acá y ya puedo, una vez termine todo de hacer el reindex de todas estas informaciones, entonces ya voy a poder subir a la versión 7 sin tener ningún problema. Miren, esto es de critical. Esto ustedes no pueden subir de versión si tienen 1. Tienen que tener este número en 0 para poder ir a la versión 7, ¿vale? Vamos a seguir con la presentación. Si tienen dudas, preguntas, en la versión 7.62 sale el 8, ¿es correcto? Porque ustedes cuando ya están en la versión 7 no tienen que hacer el Upgrade Assistant. El Upgrade Assistant es solo cuando están pasando de versiones mayores. Entonces el Upgrade Assistant ustedes lo van a necesitar si necesitan de ir de la 6 a la 7. Lo van a necesitar cuando estén en la 7 que vayan a ir a la 8. Pero el Upgrade Assistant cuando ustedes ya están en la versión 7 no lo van a necesitar. Porque ya los índices van a ser compatibles. En versiones mínimas, por ejemplo, en toda la versión 7 nosotros intentamos nunca poner un breaking change. O sea, no hay cosas que se vayan a romper entre las 7. Nosotros intentamos ser muy cuidadosos con eso. Tiene que ser algo muy particular, muy especial para que se haga. Pero, mejor dicho, pasa por todo porque nadie quiere introducir cosas que se rompan en una versión entre las 7. Entonces, si ustedes ya están en la 7.3, 7.6
y quieren pasar a la 7.7, ustedes pueden hacer un rolling upgrade y pueden ir tranquilos porque no van a necesitar el upgrade assistant, ¿vale? La demostración fue la que les hice ahorita. Support tips and tricks. Estos son cosas de pequeños errores que a veces pueden crear, Esto es uno que se ve mucho y es que a veces cuando se está haciendo el upgrade de Kibana, entonces tenemos cuando ustedes hacen el afichage de Kibana van a ver errores en la consola, no hay cosas que se lo dan muy bien. Por ejemplo, en la versión 7 lo que va a pasar es que el nuevo loading de Kibana se va a quedar ahí sin parar, se va a quedar todo el tiempo dándole y los errores que les va a poner en la consola es algo de script inline que no lo llega a coger, no sé qué. Cuando ustedes ven eso, lo primero que tienen que hacer es limpiar el browser del cache y limpiar el browser del proxy server, si tienen uno. Eso del proxy server es clave porque muchas de la gente dice, no, este upgrade no funciona y están ahí, y es simplemente porque el proxy server no hace el update de los ficheros que nosotros acabamos de poner el nuevo Kibana. Entonces el proxy server intenta llamar ficheros que ya no existen y eso rompe toda la historia. Entonces siempre cuando ustedes hagan un upgrade, si tienen un proxy server, acuérdense de limpiar el cache. En el cliente normalmente no debería ocurrir, pero a veces ocurre, entonces acuérdense del browser del cache y del proxy server de limpiar el cache, ¿vale? Beats ustedes conocen Metric Beats, me imagino, es un programa en Go, como les expliqué ahorita, que ustedes lo ponen en los servidores y va a recuperar informaciones. Entonces ustedes pueden ponerlo en un servidor MySQL y va a recuperar todas las informaciones sobre ese servidor y los va a traer a Kibana y les va a dar gráficos interesantes. Por ejemplo, el gráfico, el dashboard que ven ahora mismo es el System. Por ejemplo, ustedes ponen Metric Bit, lo ponen en un servidor y les va a traer todas estas informaciones, el CPU usage, cuáles son los programas que más consumen memoria, cómo estamos, y ustedes luego van a poder verlo lógicamente a lo largo. Muy interesante. Lo único es que si ustedes deciden de cambiar, porque todo esto viene ya hecho, ustedes deciden instalar Bits y este dashboard ya está hecho. Ustedes no tienen que hacer nada y ustedes van a ver en la versión 7 les explican cómo hacer esto y les dan todos los pasos que tienen que hacer. En 2 minutos ustedes tienen esto. Yo lo hice y no toma nada de tiempo y el dashboard ya está hecho y se empieza, todas las gráficas y visualizaciones ya están hechos, pero si ustedes llegan a modificar el template, porque hay mucha gente que lo ha modificado en la versión 6, cuando ustedes vayan a ir a la versión 7, el template se metió a día. Entonces van a tener que coger las modificaciones que ustedes hicieron y ponerlas en el nuevo template de la versión 7.7. Este es un caso muy preciso, pero yo sé que hay muchas personas en el mundo de DevOps que han hecho modificaciones a ciertos templates. Entonces acuérdense, si hacen el upgrade y ustedes un DevOps que ha cambiado los templates, tiene que meter al día. Lo que les decía antes, esto no es una carrera. Todos sabemos que cuando estamos en producción queremos hacer lo más rápido posible, pero la gracia no es ir más rápido que la música. Tenemos que ir a una buena velocidad, a estar constantes, saber qué se puede hacer. Entonces acuérdense siempre, ustedes hacen un nodo, hacen el upgrade de un nodo, esperan a que el nodo esté verde, que la data se haya distribuido correctamente y luego pasan al otro nodo. No se pongan a poner como aquí, que tienen 10 pantallas y empiezan 1, 2, 3 y empiezan a hacerlo todos al mismo tiempo, porque luego se crean unos problemas impresionantes. Un slide que toca tomar con precaución. Es algo muy importante, es desconocido. Yo no sé por qué no se habla tanto de esto. Yo sé por qué no se habla tanto de esto, perdón. Es porque nos hemos mejorado muchísimo. Yo que utilizo Elasticsearch desde la versión 0, les puedo decir que ahora los problemas y la gente que le tenemos que decir esto es muy reducido, muy, muy reducido. Imagínense la cantidad de gente que nos habla todo el tiempo. Entonces, esto es una opción en caso de que todo vaya mal. En el upgrade 7.7, yo quería decir que 99.9% de la gente le ha ido bien. Yo me puse a mirar casos de gente que ha hecho cosas y nos ha ido muy bien. Pero bueno, es importante y nos quedan pocos minutos, entonces voy a ir rápido con esto. Solo si usted está en el mismo caso que mi compañero aquí, rodeado de llamas y que la producción se parece al GIF, usted va a tener estas dos
dos tools o dos opciones que hacer. Entonces, estas dos command se le van a permitir, por ejemplo, vamos a empezar por la de abajo, remove corrupted data. En una época, en la versión 0, por ejemplo, en la versión 2 ocurría mucho de que a veces el shard se corrompía y nos tocaba borrar el index, porque no había modo de quitar únicamente la información que estaba corrupta y seguir con el resto. Luego en otra versión dijimos, bueno, vamos solo a borrar un shard y usted se queda 4, pero entonces también pierde mucha información porque todo un shard se pierde. Y desde la versión 6, creo que esto es 6 o 7, tenemos este nuevo. Entonces este nuevo, si usted llega a tener un problema con uno de sus shards, les voy a dar un ejemplo cuando este puede ocurrir. Imagínense ustedes tienen un problema en el disco de sus servidores, y el tamaño se reduce mucho, no sé qué. El char intenta seguir, y el char intenta hacer un merge, y cuando está haciendo el merge, ustedes pierden una parte del disco, se corrompe una parte del disco, cosas así, se pierde la conectividad. Esa información va a quedar corrupta. Pero que esté corrupto una parte no quiere decir que todo el char o todo el index esté corrupto, que eran lo que habíamos hecho en la versión 0 y en la versión 2. Entonces lo que pasa ahora es que Elasticsearch va a ser más inteligente y va a ir a mirar el char que está en problemas. Ustedes van a tener que decirle cuál es. Él va a ir a mirar el char y va a decir, ok, ¿qué está corrupto en este char? Y va a remover únicamente los problemas, únicamente las informaciones que están corruptas. Entonces, esto es buenísimo porque la pérdida de información es muy limitada. Esto nos ha salvado la vida cuando clientes van sin snapshots y por alguna razón de servicios, uno de mis clientes, el equipo de IT le cortó la electricidad en uno de los servidores y la mitad, entonces teníamos discos montados allí, la mitad se nos fue, un caos. Y esto nos permitió de quitar únicamente la información que estaba corrupta, corrompida, no sé cómo se dice muy bien en español. Luego tenemos el otro, el Elasticsearch Node, y es a veces cuando, por ejemplo, ustedes van a moverse a la 7, a la versión 7, y no pasaron y no han venido a esta conversación, no han visto lo que yo les he dado, las informaciones que les he dado, y no ponen los buenos settings. Hay veces de que el clúster va a crear un nuevo clúster. Entonces ustedes van a tener como dos clústeres en el mismo. Como ustedes van a poner los settings, no van a tener este problema, pero es importante. El Elasticsearch Node tiene varias opciones que les va a permitir decir, ok, yo sé que estás esperando tal y tal nodo, pero no, vamos a hacer las cosas diferentes. Entonces hay varias opciones, son 5 opciones diferentes y les va a permitir, por ejemplo, empezar y correr Elasticsearch, así tengan un index que sea de la versión 2. No lo van a poder leer, no van a poder hacer gran cosa con ese index, pero por lo menos Elasticsearch va a comenzar a funcionar, que es cosas que no habían antes. Antes, un índice está malo, adiós, se acabó, Elasticsearch no prende. Ahorita Elasticsearch no va a poder prender, pero ustedes van a poder utilizar esta común y decir, oye, mira, este index está jodido, por favor, quítamelo de ahí y déjame con todo el resto de mi data que sí está en el buen formato, seguir. Entonces, estas fueron lo más importante, lo que más hemos visto en support y lo que les quería dejarnos. Me he pasado 2 minutos, pero como les digo, yo hablo demasiado. Entonces, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta, alguna otra duda. Les voy a pasar otro blog post porque no sé si se los envié anteriormente. Entonces, tenemos este, que es el que les va a decir los settings que han cambiado. Y luego tenemos este que les da realmente todas las explicaciones de cómo hacer el rolling upgrade, ¿vale? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien quiere decir algo? Sientan, si quieren decir algo, por favor. Si tienen preguntas, casos particulares en los que les podamos ayudar, ustedes nomás corten el micrófono, pongan y háblenos, discutan, coméntenos sus problemas. En support ya estamos acostumbrados, somos una especie de psicólogos del técnico. Buenas noches. Buenas noches. Sí, mira, lo que pasa es que es un caso puntual que yo tengo en mi empresa, donde normalmente después de una semana o 2 semanas yo noto que los segmentos aumentan muchísimo. Entonces, cada vez que va a hacer una búsqueda sobre la data, pues a veces se demora mucho. A mí me dijeron que si yo optimizaba esos segmentos,
por medio de un force merge, me iba a ayudar mucho en cuanto a las búsquedas. Pero digamos que el proceso yo lo estoy haciendo manual. Sí me gustaría saber si eso se Sí, puede como automatizar, hacer un proceso claro. que, una tarea o algo para dejarlo automatizado. Entonces hay cosas que son, ¿verdad? Si tú ves que los segmentos van muy rápido, hay varias cosas que podemos intentar. Entonces la primera se llama el refresh interval en Elasticsearch, que lo puedes cambiar en los index. Cuando los segmentos se vuelven, como tú muy bien lo has explicado, Carlos, cuando tenemos muchos segmentos, el problema es que Elasticsearch cuando tiene que hacer una búsqueda, tiene que pasar por todos los segmentos y leerlos antes de enviar el resultado. Entonces, el force merge te va a permitir reducir los segmentos, pero eso es después de que la data ya está en Elasticsearch. Hay una opción que nos va a permitir reducir los segmentos cuando estamos escribiendo la información. Con eso ya tal vez no tienes ni siquiera que hacer el force merge. Entonces, eso se llama refresh interval. A ver si aquí hay una opción, un ejemplo. El refresh interval se hace cada segundo, o sea, cada segundo nosotros vamos a crear un nuevo segmento. Y luego Elasticsearch detrás de cámaras va a hacer un merge automáticamente. Se hace cada segundo. Si tú te dices, no, pero yo tengo este problema que se crean muchos segmentos, lo que tienes que hacer es aumentar el refresh interval. Por ejemplo, lo puedes poner a 15 segundos. No puedo poner el link, pero si buscas refresh interval en el link que acabo de enviar, creo que lo puedes ver, ahí vas a ver refresh interval. Son un segundo. Imagínate cada segundo creamos un nuevo segmento. Entonces tú lo puedes cambiar cada 15 segundos y puedes decir, mira, quiero que cada 15 segundos me crees un segmento. Entonces los segmentos van a ser más grandes, se van a crear menos segmentos. Puedes ir hasta 30 segundos. Hay gente que pone menos uno. Menos uno quiere decir que cuando el buffer esté lleno es cuando vamos a crear el segmento. Problemas que te puede traer esto, 15 segundos, 30 segundos, es que Elasticsearch, la información no vas a poder buscarla, sino después de 15 segundos. O sea, vas a tener una latencia más alta entre el momento en el que la información va a ser accesible en Elasticsearch. Esa es la primera Pero cosa. Luego, dime. qué pena, pero eso ayudaría bastante en el tema de la velocidad en la que, digamos, yo voy a ir a buscar una información en un dashboard o algo, no sé, de hace un mes, 2 meses, así, o sea, la búsqueda la hace más rápida. Reducir los segmentos siempre va a ayudar. O sea, reducir los segmentos no hay ninguna duda. Va a ser dos cosas. Te va a ayudar a hacer index más rápido y es uno de los links que ha puesto Eddie, que es Twin for Index Speeding. Entonces va a hacer que la información se registre más rápido en Elasticsearch y también te va a crear menos segmentos es más rápido, es una velocidad más alta en búsqueda. Luego, una cosa que es importante, mucha gente tiene muy pequeños shards de Elasticsearch. Entonces vamos a hablar de una cosa que se llama, cada shard de Elasticsearch es un loosen que está funcionando. Entonces cada shard, así esté medio vacío o así tenga una giga de datos, es información, es CPU cycles, memoria que se va a utilizar, así esté vacío. Entonces, la mayoría de problemas que vemos en Kibana cuando ustedes tienen cuando van a ver un mes o 2 meses, es que ustedes tienen muchos shard muy pequeños y eso también ayuda a que la búsqueda sea muy lenta. Porque Elasticsearch no solo tiene que buscar en los segmentos, pero luego en todos los shards y luego hacer el merge de toda esta información. Entonces, shards más grandes, nosotros decimos un buen tamaño, ahí puede ser todo, pero no decimos 30, 50 gigas, 100 gigas, dependiendo del use case. Siempre tienes que mirar cuál es el que mejor se adapta a tu use case, porque hay gente que está en búsqueda de logs, entonces 100 gigas les va muy bien, cada shard con 100 gigas. Luego tienes otros que son un e-commerce, entonces están vendiendo, entonces las búsquedas tienen que ser muy rápidas, entonces tal vez no va a ser 100 gigas, pero va a ser 60 gigas. Tienes que mirar, pero la reducción, la aumentación del tamaño de los shards también va a ayudar en de que las búsquedas sean más rápidas. Y para terminar, en la versión 7.71, Carlos, tienes una nueva opción que se llama búsqueda asincrónica, no sé cómo, no sé, asynchronous search.
Y lo que hace es que ya como dije en un momento de la conversación, no te va a enviar toda la información de una, sino te va a enviar de que la está recuperando. Entonces, si tú dices, mira, quiero la información de un mes. Si ustedes solo utilizan Kibana, no tienen que hacer nada porque Kibana ya lo está utilizando en la versión 7.71. Tú le dices, mira, Kibana, quiero que me muestres lo de un mes. Kibana va a empezar a cargarse y ustedes van a empezar a ver información que va llegando poco a poco, boom, y no van a tener ningún timeout, que timeout era cosas que nos ocurrían en la versión 6, en la versión 7.0, 7.2, 7.3. En la versión 7.7 ustedes van a tener poco a poco cosas que van llegando. Y para terminar tu pregunta, Carlos, perdón, y antes de pasar a Ramón, tienes la posibilidad de decirle a Elasticsearch que se encarga de reducirte los segmentos con Index Lifecycle Management, que he puesto el link también en la conversación, y eso te permite a decirle a Elasticsearch, mira, después de 10 días quiero que me cojas el index y me le reduzcas el número de segmentos. Ok, listo, muchas gracias. De nada, Carlos, un placer. Ramón, ¿qué Hola, pregunta, cómo te podemos ayudar? ¿qué tal, Camilo? ¿Cómo vas? Saludos a Ramón Sánchez de Colombia. Eh, Mira lo que normalmente me sucede a veces, y es con el refresh de Kibana, que a veces está trayendo, digamos, información cada 15 minutos. No sé por qué algunas veces lo que ocurre es que me dice Clear Station. No sé si has visto ese error en Kibana, que te dice Clear Station y después te dice que el timeout está definido como en unos 300 o 3000 milisegundos o algo así. Entonces, que necesita que refresque la pantalla. ¿Ese error se debe a problemas más de red o es alguna configuración que me lo estoy perdiendo? Hay dos cosas me imagino que no estás en la versión 7.7 porque una vez más, la misma query que le acabo de decir a Carlos te va a ayudar mucho, Ramón, en este problema, porque ya no vas a traer el problema que tenemos en las versiones que tú tienes, es que estamos trayendo mucha información y a veces Kibana tiene una IP y la IP de Kibana o la memoria reservada para Kibana es muy pequeña. Entonces, simplemente Kibana dice, cuando está leyendo la información, te dice, mira, no, Kibana hace un segment fault, dice, no lo puedo fichar, la pantalla se te pone en este rojo, todo se ha ocurrido cuando tenemos dashboard muy llenos de visualizaciones con mucha información, y a veces cuando tú le das a él mismo, cuando él hace un timeout, el servidor hace un timeout, te va a poner estos problemas. Eso en la 7.7 debe ocurrir muchísimo menos. Y una vez más, los mismos consejos que van para Carlos van para ti. Reduce la cantidad de shards en los que tus índices están. Si tú tienes shards que tienen unas megabytes, unos gigabytes, 1 o 2 gigabytes, son shards muy pequeñitos. Entonces Kibana y el coordinator node, que es el que va a enviarle la información, van a tener que hacer merge de esa información y eso les toma muchísimo y es problemático. En la versión 7.7, y realmente te la aconsejo, porque todos los gráficos van a empezar a cargar las informaciones no de una, sino van a ir cargándola poco a poco. Ok, bueno, muchas gracias. Sí, la versión que estoy reclutando ahorita es la 7.3.1, pero igual vamos a migrar a un nuevo ambiente, entonces si nos vamos a ir ya estábamos con la versión 7.7, pero ya voy a ver la versión 7.7.1 en Hot World. Sí, y como te digo, es muy buena versión, o sea, la 7.7.1 es muy buena versión. Estamos muy contentos en todo caso del release que se hizo, porque en support ya saben, si algo se pasa mal, los primeros en saberlo somos nosotros. Los primeros en sufrirlo somos nosotros, porque todo el mundo, no sé qué, no funciona, es pánico por todo lado. Entonces, no, estamos muy contentos con esta versión. Hay un par de pequeñas cosillas, por ejemplo, si ustedes tienen Kafka en Bits, la versión 7.7.0, no va a ser corregido en la versión 7.7.2, o sea, la 7.7.1 tiene todo el problema, ve todo lowercase, ve todo en minúsculas. Entonces, si ustedes tienen un topic que tiene mayúsculas, va a haber problemas. Pero esto es un bug que se encontró hace poco y se corrigió ya y va a estar en la 7.7.2 que va a salir dentro de poco.
Entonces, solo si ustedes utilizan Kafka, Beats, entonces solo para decirles que tengan cuidado con el topic si llega a tener mayúsculas. ¿Alguien más Eso tiene está alguna muy otra pregunta? ¿Alguien más que le podamos colaborar, que tengan alguna duda sobre cómo hacer el upgrade, sobre el upgrade, Tengo una pregunta. Yo en este sobre las momento versiones? estoy en la versión 7.6.2. Estábamos antes en la 7.4.0. La verdad sí hemos sentido mucha mejora. Lo que dices, que sí se ha sentido mejoría. Nosotros hemos tenido Elastic desde la versión 6 y digamos en cuanto a las búsquedas, desde la 7.2 creo que fue, sí se siente mucha mejora. La pregunta es, si yo estoy en la 7.6.2, nos movimos hace como unos 20 días o un mes. Yo veo que ya está la 7.7, pero ¿sí es recomendable pasarnos de una vez o esperar un poco a que ya esté más estable o algo? ¿O en este momento ya la versión está estable? Y ser mis clientes. Si tienes algún problema de IP, si tú ves que en tus servidores tienes algún problema en la IP, indispensable ir a la 7.7, porque el consumo de IP entre la 7.6 y la 7.7 ha cambiado muchísimo. Es un 30% menos en algunos de los casos, en algunos de los benchmarks que nosotros hacemos todas las noches. Entonces, sí, a todos mis clientes que tienen problemas en la IP, que ustedes van a ver eso, si ustedes van en Elasticsearch en el monitoring, ven ahí el gráfico de IP, ¿no? Entonces el gráfico tiene que subir y montar porque es el garbage collection. Y si ustedes ven que sube y que no quiere bajar, la 7.71 es la bomba. O sea, es espectacular en eso. En la utilización y en la reducción de la utilización de la IP, es impresionante. 7.2. Nosotros tenemos cosas nuevas que llegan a las 7.8 y en las 7.9 que son espectaculares. Una de las nuevas funcionalidades se llama Data Streams. La documentación ya está visible. A ver, se las envío. Y es muy buena. Entonces también, si en tu empresa es difícil de hacer updates todo el tiempo, te digo, tal vez espérate a las 7.8, 7.9 porque se vienen cosas muy buenas. El Data Streams, esto es una locura. Les va a permitir manejar los índices de una forma completamente diferente. No les digo más porque todavía seguimos trabajando en ello, pero va a ir en las 7.9, si todo va bien, y va a ser muy bueno. Cómo ustedes van a manejar los índices de temporales, los índices que son de time series, que son de datos de logs, por ejemplo, va a cambiar mucho y es muy interesante y para nosotros es un gran paso en todo caso. Camilo, una pregunta, Ramón. Sí, En el Ramón, tema claro. de la versión ya 7.7.1 con el tema de la memoria, del Java, obviamente la Java Virtual Machine, ¿hay que ajustar algún dato de memoria o no hay que ajustarle nada a ninguno de los, ya sea de los coordinators o de los masters o de los datos? No tienes que ajustarle nada. Luego pasamos sobre CSM. Ustedes como saben, en la GVM está deprecated, o sea, ya no se utiliza. Entonces, no tienes que ajustar nada. La versión de la GVM tiene que ser compatible. Déjame te digo la versión mínima de la JDK que tienes que utilizar. A ver. Entonces aquí van a tener las versiones del Java que van a tener, que tienen que tener Product and GVM up. A ver si aquí aparece Product and GVM. Entonces aquí les pongo las versiones, pero no tienes que hacer no hay cambios sustanciales en lo que es la parte de configuración o de manejo de lo que tienes que hacer. Lo que tienes que tener es la buena versión cuando del OpenJDK o del Oracle JDK y ya están. Nosotros no decimos que cambien la IP porque de todas formas
sí se ve el cambio, pero que tengas más IP no va a hacer que en esta versión en todo caso no vemos que los garbage collection, o sea, que el momento en el que se vacía la memoria, haga que sean más largos. Entonces no hay un gran cambio que tengas que hacer en cuanto a la cantidad de memoria que le das. Sigue siendo estable. Eso sigue siendo, puedes guardarlo, simplemente tú te vas a dar cuenta. En el monitoring nosotros hemos visto, o sea, yo en todo caso tengo un cliente, teníamos muchos problemas de que el servidor se caía out of memory porque hacíamos queries que en Machine Learning a mi cliente a veces hace cosas demasiado complejas hasta para mí, no, hay veces que me quedo boquiabierto de lo que hace no sé, pero consumíamos mucha memoria, estábamos con muchas informaciones y ahorita desde las 7.7 vamos muchísimo mejor. Con él fue uno de los primeros que lo fuimos, con él no fuimos a las 7.7.0 porque necesitábamos realmente tener algo más, tener un clúster más estable. Para mí también es duro que mi cliente o mi cliente, la persona que está trabajando conmigo esté todo el tiempo, no, mi query es muy pesada, no sé qué, tengo out of memory. Entonces en la 7.7.1 vimos, 7.7.0 vimos mejoras impresionantes en esa parte. Listo, gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Yo sé que llevamos mucho tiempo más del que estaba previsto, pero aquí estamos para ayudarles. Si tienen alguna duda, ya saben que nos pueden encontrar en Disqus. Disqus es el sitio donde también se responden a preguntas. A ver, déjenme les envío el link. Si ustedes tienen dudas, también ahí es la comunidad que responde, no es el support de Elasticsearch. Nosotros también ayudamos a responder, pero lógicamente no tenemos un SLA, entonces no estamos pendientes, pero no estamos todo el tiempo ahí tampoco. Entonces, si tienen preguntas, es la mayoría de la comunidad que responde. Entonces, si ustedes necesitan algo, también no duden en hacer preguntas ahí. Hay en español también, en inglés es donde más se mueve, pero en español a veces responden más rápido que en el de inglés, porque hay 2, 3 personas que son fans en España y también en Sudamérica. Entonces, no duden si llegan a tener dudas también ahí. Para el tuning en Kibana, entonces en la versión 7.7.1 no necesitamos tanto tuning porque ya Elasticsearch está pasando sobre que no te envía toda la información de un solo tacazo, pero te la enviando poco a poco. Entonces el tuning ya no se necesita tanto, pero en las versiones anteriores, si ustedes llegan a mañana a la empresa y dicen, no, esto no se puede, hay una forma de aumentar la memoria de Kibana eh, para que, para que tengan menos problemas. Entonces, imagínense, ustedes piden, a ver, si ustedes piden 2 meses de información y ustedes ven que Elasticsearch funciona bien, pero de que Kibana es el que tiene problemas a fichar todas las informaciones, ustedes pueden añadir o hacer en todo caso, mover la memoria de Kibana a más largo, porque el default es 1 giga, creo. Este es un giga, si no me equivoco. Entonces, eso ahorita no lo encuentro. No encuentro a ver. Pero eso es algo que se puede hacer ustedes. Y seguro si en Discord lo ponen, tienen que alguien, o si no hagan la pregunta, ya luego podemos nosotros mirar. Pero se puede agrandar la memoria de Kibana en las versiones, como si tienen 6.4, cosas así. Y en este caso, Kibana va a tener mucho, pero la mayoría de veces el problema viene de Elasticsearch. 89% de los problemas de gestión Elasticsearch, y es Elasticsearch quien toma tiempo o le envía muchas informaciones en un solo tacazo. Muy, muy pocas veces vemos que el problema es realmente en Kibana o tienen que ser gráficos realmente complejos para que digamos, aquí Kibana necesitamos moverlo. Yo antes miraría el monitoring de Elasticsearch antes de ir a tocar Kibana. Si me haces la pregunta a mí, yo diría, espera, antes de mover Kibana vamos a mirar Elasticsearch porque o tenemos muchos shards que son muy pequeños, lo mismo que hablamos con Carlos y con Amor anteriormente, tenemos muchos shards, son muy pequeños,
estamos pidiendo mucha información y en las 7.6, en las 6.6, en las 6. Enviamos mucha información de una. Entonces, antes de que Kibana, si no puedes ir a la 7.7.1, yo te diría, mira primero Elasticsearch. Si puedes hacer el upgrade porque te va a ayudar muchísimo y no vas a tener que ni tocar Kibana. Kibana, en teoría, nosotros, la idea es que no toque hacer mucho tuning. Nosotros tenemos 1 o 2 informaciones que se pueden cambiar, pero la idea es que no se tenga que hacer muchas cosas porque Kibana solo hace la llamada y ya ficha. Entonces debería ser más simple. Es más simple. Ramiro, no sé si puedo molestar con 2 consultas adicionales. Sí, sí, claro. No sé si tienes por la mano por ahí si se le pueden agregar más plugins de visualizaciones a Kibana. Y la otra es sobre Kibana, bueno, creo que ya la contestaste, pero sí, el tema de las visualizaciones. ¿Hay más plugins que se pueden encontrar para la parte de visualización? En Kibana ahorita estamos trabajando porque es verdad que entre una versión y otra era muy fácil romper los plugins externos. O sea, las API cambiaban, se cambiaron de lenguaje, React, no sé qué. Entonces se cambiaban y los plugins eran relativamente complejos para hacer el día. En la versión 7, desde la versión 7 se ha trabajado mucho para que los plugins sean más fácil de meter al día y que no hayan tantos cambios entre una versión menor. El único plugin oficial, vamos a decir, que en este momento se está manejando es Vega. Vega es impresionante, o sea, no sé si ustedes ya vienen instalado Vega Kibana, a ver si les voy a enviar este blog. Sí, de hecho que estamos queriendo hacer ahorita la implementación de 2 gráficos en Vega. Nosotros, por ejemplo, utilizamos internamente en el support Vega. Entonces es algo que a mí me encanta Vega. Solo toca poner la información en el buen formato, pero Vega lo utilizamos mucho nosotros en support en todo caso. Y, y es genial. Vega te da muchísimas opciones y son opciones que son fáciles de hacer desde Elasticsearch y no tienes que hacer muchas modificaciones, no tienes que coger un nuevo plugin o desarrollar un nuevo plugin. Entonces, lo más fácil diría intentar mirar si Vega no tiene una visualización que ya nos permita ir. Hay hasta videos sobre Vega y Kibana. Un chico que se llama Tim Rose. Es como el dios de Kibana, el hombre este ha hecho mucho código en Kibana y hace muchos tutoriales sobre Kibana. Y él hizo un video en YouTube sobre Vega. Así que nosotros hicimos el dashboard que tenemos utilizando Vega. Es gracias a los tutoriales de Tim Rose, pero lógicamente sí, también en Discord pueden ustedes también hacer preguntas. Entonces, esos son los casos más extremos que tenemos sobre las visualizaciones. Luego también tenemos Canvas, que es lo que nos permite Canvas y Lens. Lens está muy bien, pero a ver si les envío el link. Y Lens está también muy bien. Aquí van a Lens. A ver, eso se los envío. Y lo bueno es que Lens, ustedes rápidamente pueden ir y mirar y pueden ver diferentes gráficos. Versión 7.6, 7.7. En la 7.7 se mejoró muchísimo, hay nuevas opciones. Ustedes solo dicen la información y van haciendo drag and drop, van acogiendo información. Dicen, mira, hazme un gráfico con esto, esto, esto. Entonces es muy intuitivo. Es realmente muchísimo más intuitivo que los gráficos, que los otros gráficos y tiene muchísimas más opciones. ¿Cuántos documentos? Nosotros en support no hablamos mucho de documentos porque pues puede variar mucho entre un cliente y otro. Nosotros hablamos más bien de tamaños. Los tamaños porque como podemos tener un documento y tenemos muchos clientes que tienen documentos muy pequeños, de algunos kilobytes, tenemos documentos que hacen gigabytes, no gigabytes, pero megabytes o cosas así. O sea, yo he visto libros que a veces la gente hace un vaso o PowerPoint, hacen un base 64 y se pone una locura. Entonces, a veces no lo sabemos en data, como les digo, no tiene que ser muy pequeño, tiene que ser entre 30, 50, a veces 100, tienen que hacer test
tienen que hacer test sobre lo más rápido y lo más adaptado, porque cada use case, si ustedes hacen login, el tamaño no hace lo mismo que si ustedes son un e-commerce. Entonces, si ustedes, por ejemplo, entonces es el documento, es cuántos, los documentos no es el límite, tienes que tener 30 gigabytes cada shard, tiene que ser 40, 50. Si tienen un shard de 1 gigabyte, los shards son muy pequeños, o unos megabytes, los shards son muy pequeñitos. Entre más información se tengan de la misma, menos segmentos van a tener, mejor utilización del cache vamos a realizar. Entonces ¿cuál es el nombre de? Se llama Team Rose. Entonces esperen a ver, los pongo que es muy bueno. Team Rose. Sí, exacto. Team Rose. Team Rose hace varios, no solo sobre Vegas, es sobre todo un poco. Camilo, en ese orden de ideas que tú estás explicando de reducir el tema de los charts, entonces, ¿qué recomendación sería? ¿Que los índices fueran por día o que fueran por mes No, o que fueran por no, nosotros, una vez más, esto fue como lo que hablamos también con Carlos, tienen ILM, se está muriendo, tienen ILM que se llama Lifecycle Management en Elasticsearch, que les va a permitir manejar los índices por tamaño. Entonces ustedes le dicen, mira, quiero que mi índice no tenga más de 30 días, quiero que tenga 30 gigabytes, quiero que sea así de grande, y ustedes le pueden decir, mira, es toda la vida de un índice está aquí, esto es gratuito, esto es con la licencia básica, ustedes no pagan nada. Esto es gratuito, ustedes tienen que ir solo con la licencia básica y tienen esto es excepcional, o sea, después de las 7.7, esto es lo mejor, o sea, esto salió en las 7, en las 6 algo, diría yo, y no estoy muy seguro. Lo que anda en las 7.7.7 está ahí, es muy, muy bueno porque ustedes pueden decir, redúceme los segmentos, que era el problema que tenía Carlos, luego le dices, después de 2 meses, bórralo. O después de 2 meses envíamelo al HDFS, o después de no sé cuánto, redúcemelo. Entonces se pueden hacer muchísimas cosas, es lo que reemplazó Curator para algunos que, si algunos son familiares con el código en Python que utilizamos antes, esto es la nueva forma de hacerlo y es excepcional. Excepcional, si ustedes tienen tiempo para mirarlo, tienen que mirarlo. Bueno, me están diciendo que nos hemos pasado ya media hora. Entonces, bueno, quería agradecerles a todos. Vamos a poner el video en línea. Igual recuerden los links que les he enviado. Luego también vamos a publicar los slides para que estar seguros de que ustedes tengan toda la información. Y bueno, muchísimas gracias a todos y vamos a hacer meetup más seguidos. Vamos a vernos más seguido para seguir compartiendo el conocimiento y como les digo, se vienen cosas muy, muy, muy interesantes en la 7.8 y 7.9. Entonces, vamos a intentar a vernos más seguido y hacemos conferencias sobre temas. Entonces, no duden también en la discusión. Van a tener mi Twitter si me quieren enviar mensajes sobre los temas que quieren ver, sobre lo que les gustaría hablar. Ustedes solo encuéntrenme en Twitter y me envían un mensaje y hablamos de eso. O sea, nos hacemos una de estas cosas en Zoom y nos encontramos y hablamos de las dudas que ustedes tengan, de las cosas que ustedes quieran ver, nosotros lo hacemos. Entonces, no olviden en escribirme al Twitter, decirme qué es lo que quieren que hablemos y nos ponemos a hablar y nos hacemos un día otro meetup, ¿vale? Muchas gracias a todos. A ver, el Twitter mío es camilo.sierrax. Camilo.sierrax, a ver si envíenme informaciones, todos los temas que quieran discutir y con eso nos hacemos discusiones en español más seguido.
Ups, no es Camilo.Sierras, es Camilo Sierrax. No, ya no sé ni Twitter. Gracias a todos. Listo.